me dijiste que había encontrado un video de un Hace de tiempo. alguien de la CIA, sí, y lo vi ayer y busqué un poco más de información, pero yo no había visto nada de esto. Cuéntame un poco. Bueno, eso es lo mismo que, o sea, yo lo vi, lo había visto antes, tiempo atrás, no me acuerdo cuánto tiempo atrás, pero eran videos como antiguos. Entonces yo llegué a la conclusión de que en esa época todavía no existían las fake news como ahora, que son tan fáciles de reemplazar una imagen digital y que tú parece que estuvieras viendo a alguien que está hablando de verdad, y resulta que lo que dice, lo dice con la voz de la persona, pero no es la persona, pues. Está ahí, es un texto y todo con inteligencia artificial en el fondo. Entonces ahora va a ser muy difícil distinguir qué es verdad y qué es mentira, qué estás viendo, porque lo estás viendo, pero no sabes si es verdad o no, pues. Y como esas imágenes eran antiguas, eran como de video casero, casi como en VHS a lo mejor, o no sé, se veía como muy difícil que pudiera ser falso, pero a lo mejor lo era, no sé. Bueno, lo que yo me acuerdo era como una especie como de recinto cerrado, así cuando típico con las películas cuando están interrogando al sospechoso y le ponen como la lámpara aquí en la cara, que está ahí, y está el policía al otro lado de la mesa haciendo las preguntas. Y así tenían a un supuesto extraterrestre que no sé si capturado o no sé, pues estaría trabajando con ellos ahí. La cuestión es que el tipo, había un fulano al que no se le veía la cara, solamente la imagen estaba fija frente al supuesto extraterrestre. Estaba ahí sentado y le hacían preguntas, y las preguntas eran casi como de índole filosófica en el fondo, así que ¿qué es el universo? ¿Existe Dios? Cosas así de ese estilo, ¿cachai? Y la criatura esa respondía, pero respondía de un modo como diciendo: ustedes como que no están preparados para la respuesta. Como que no quería responder, entonces el otro como que le daba órdenes, como diciendo: pero respóndeme. Y yo veré si estoy preparado o no, una cuestión así, ¿cachai? Y eran, no sé, pues... No sé si... O sea, yo lo pongo en duda, igual no lo doy por cierto 100% de que sea así, que haya habido una criatura ahí, pero a lo mejor sí, pues no es, ¿por qué no? O sea, ¿y por qué hablaba en inglés?, le preguntaba el tipo. Entonces, porque es su lenguaje, es una manera de conocerlos. Está ahí como que se tomaron la molestia de aprender un lenguaje para poder conocer a las criaturas a las que venían a estudiar, porque eran como observadores, no venían en son de nada, sino que nos venían como a observar. Ahora, ¿en qué condiciones, cómo llegó esa criatura ahí? No lo sé. No, eso no sale en el video, no sale en la historia, no, está como el video nomás, no hay mucha presentación acerca ni del año, ni... Creo que fue la base 51, me parece. Esa era la zona en la que estaban ahí en la entrevista. Pero no hay muchos más datos, porque están los videos como si cortados en una y dos partes. Lo que sí era media críptica la respuesta, entonces a mí me recordaba un poco de, no sé, pues videos que he visto de estos gallos que hacen especies como de medium, cuando le hacen preguntas a los espíritus que se presentan ahí supuestamente, y las respuestas eran medias parecidas, ¿cachai? Entonces eran medias crípticas, entonces, bueno, ¿qué cresta esto? Pueden ser medias chantas, y por eso, porque muchos de los brujos de repente son medios chantas y tienen ese tipo de respuestas también. Claro, son como ambiguas, son muy abiertas, ¿cachai? No es nada específico, no es nada concreto, entonces uno no sabe, pues, o sea, es como... cualquiera te puede dar esa respuesta, no se necesita venir de otro planeta para decirte eso, ¿cachai? Pero después vi otro video que tú me mandaste, que era de un gallo de la CIA, que tenía un alto cargo en la CIA y que ahora estaba hablando y decía que había un sistema de ingeniería inversa en naves. No, ese no le creo mucho, o sea... Pero ese gallo estuvo en la CIA, o sea, no es... Claro. Y hay varios pilotos que han hablado, que trabajaron dentro de la NASA incluso, y gente que ya están retiradas, y otros viejitos que ya están, no sé, están con cáncer, saben que no van a sobrevivir por mucho tiempo más, y cuentan todo lo que saben. Total, ya nadie los va a poder demandar, y ¿qué? Pues si los demandan y en 2 meses van a estar muertos, o menos. Claro. Entonces, esa gente ha hablado, y hay gente que ha contado sus experiencias personales,
que habían tenido, ponte tú, encuentros así en primera persona con extraterrestres. Incluso uno mostraba las cicatrices que le habían quedado de las huellas de un ataque que había recibido, de unas quemaduras que había tenido cuando joven, que te mostraba ahí en el pecho y se notaban unas cuestiones extrañas. Entonces, gente que está apostando su reputación también, entonces, ¿por qué mentirían? Bueno, pero este otro tipo que te decía yo, ha salido en varios videos por ahí en YouTube y no sé, yo le encuentro una cara medio extraña al tipo, no sé si será humano 100%, no lo sé. Pero la historia que contaba era muy, muy rara. Él decía que gente con la que él había trabajado habían confiado en él y le habían entregado documentación y que tenía la documentación. Eso dijo. Entonces yo decía, pero ¿por qué le van a entregar? ¿Por qué iban a confiar en él de buena primera así, entregarle así gente que sabía cosas, que tenía documentación y que a él especialmente le iban a entregar eso? ¿Pero por qué? O sea, no... Suena extraño, a no ser que el gallo haya estado investigando algo y... Pero eso no lo dice, no lo dice en ninguna parte. Yo creo que no lo puede contar y... Es que ese es el a no ser que sea mandado de adentro a contar que eso está pasando. Entonces eso quiere decir que es disidencia controlada, en el fondo. Es como para darte o sea, es como para que toda la gente que está en esto de las teorías de conspiración y los que investigan de manera seria todos estos fenómenos ovni, los ufólogos y toda esta gente que está metida en el tema, sabe algunas cosas, pero no a ciencia cierta, no tiene la certeza absoluta porque no hay nada confirmado, porque todas son informaciones off the record, ¿cachai? Claro. Entonces, con esto tú le estás dando como una mascarita a la verdad, en teoría, ¿cachai? Entonces, porque te lo está diciendo alguien de adentro, pero si una disidencia controlada, entonces los tipos todos están más arriba, los que tienen más poder, los que están en realidad dando unas pequeñas así como migajas de información, así como para mantener a la gente tranquila, porque han habido muchos fenómenos que se han estado avistando últimamente, supuestamente, no sé si serán verdad, si serán hologramas, si será un fake, si estará manipulada la realidad de alguna manera con alguna tecnología que tenga que no se sabe que existe, no lo sé, me queda la duda, pero que... Y también yo había pensado, ¿te acuerdas que tiempo atrás, era como un par de meses atrás, habían bajado supuestamente unos globos que los chinos habían dicho que eran globos meteorológicos y que los norteamericanos decían que eran naves y que las habían, eran como 3 creo que los habían bajado, pero nunca más se supo. Y en ese mismo tiempo habían habido unas explosiones de unos trenes que supuestamente se habían descarrilado, que llevaban cuestiones químicas, ¿te acordáis? Y que habían dejado una humareda tóxica y la gente estaba súper complicada, la gente que vivía cerca de las zonas ahí del accidente, y fueron como 2 o 3 creo trenes y de eso no se hablaba, porque fue cubierto la información con la cuestión de supuestamente las sondas esas meteorológicas de los chinos. Entonces toda esta cuestión también es como extraña, porque eso quedó en la nebulosa. Nunca más se habló del tema. Entonces yo no sé, pues, si fue como yo no sé si fue que lo taparon o es un efecto de estos tiempos en que la televisión se está quedando sin dinero y no tiene los recursos de antes de movilizarse a 2, 3 partes al mismo tiempo, sino que van al evento supuesto máximo y se quedan ahí. Eso puede estar pasando. Yo dentro de la televisión me he dado cuenta que los recortes son así, pero horrorosos, y en el cine también. Y eso porque la gente se está dando cuenta que la televisión es una fuente de manipulación y se quieren despejar de eso y se van a internet. Nuevos canales, claro. Y están haciendo nuevos canales propios, canales más ñoños, canales más entretenidos. Como este. Claro, porque la gente busca asociar su sed de información de verdad. O sea, más que nada de la verdad. Nadie quiere que lo engañen a propósito, ni dejarse engañar así tan fácil. O sea, hay gente pensante aún en este planeta que no quiere ser parte del show, ni que lo manipulen, ¿sí?
Entonces busca alternativas y esa es la gente que abandona la televisión y baja los niveles de rating y baja obviamente la publicidad, que es el alimento del show. Entonces, claro, también tienen menos acceso ellos mismos a la información y a veces uno los cuelga rápidamente a los medios, pero el medio puede estar dependiendo de lo que está viendo la persona que está cargando el medio con información. También. Y eso pasa también. ¿Y cuántas veces aparecen en las noticias, que sé yo, una noticia que se hizo viral en internet? Ahí aparece, y como noticia, y un video viral. ¿O cuánto tiempo tarda en aparecer? A veces mucho tiempo, a veces varios días antes de que aparezca. Claro, entonces, o sea, que internet pasa a ser la noticia de las noticias, como extraño, o sea, es como una o sea, es como básico, como que esto que hay no tiene nada más interesante de qué hablar, que se están fijando en lo que está pasando en internet para que sea una noticia dentro de las noticias. ¿Cómo está claro, en la vecindad el chavo, las copuchas llega al nivel máximo global. Claro, pues entonces como que, bueno, ¿para qué está la televisión entonces? ¿Por qué no hacen canales en internet y punto? Y cerramos que ahora la televisión en sí mismo ya es un canal. Canal más, claro. Que tiene como una vía paralela a internet. Claro, internet, señales distintas, claro. Entonces, la televisión es casi como para ver películas, ¿no? Para tener un formato más grande, para ver qué sé yo. O mucha gente conecta a internet a la pantalla. Algo que pasa claro. Y tienes un montón de canales y se pueden ver películas, hasta el streaming, por ejemplo, para ver películas si no tienes Netflix, porque no quieres ver, no sé, personajes que un Aquiles negro, ponte tú. No querés ver eso porque no corresponde, porque no tiene nada que ver con la historia. Entonces, si te revelas ante eso, bueno, ve streaming, pues, búscate la película que tú quieras, la serie que tú quieras y la ves en la pantalla del televisor, no estáis conectado a internet y te evitáis estar pagando el cable, más. Claro, yo soy de la idea que hay que tener todos los medios, uno tiene que ver un poquitito de cada uno por si acaso, para ver si hay algo interesante que no... O discrepancia entre uno y otro, a veces ocurren. Y ahí uno se da cuenta de los errores que están pasando. ¿Nunca has visto un video que hay por ahí dando vuelta de... Alguien se tomó la molestia de hacer una especie de collage con todos los medios en Estados Unidos de las noticias que dicen exactamente lo mismo, ni siquiera cambian el libreto, ¿cachai? Son las mismas palabras, el mismo orden, las mismas frases y distintos presentadores, periodistas, no sé quiénes son, locutores, lo que sea, pero rostros de animadores de canales locales, estatales, claro, yo creo que una misma cadena probablemente, por eso repiten lo mismo. Puede ser, pero es increíble verlos todos en simultáneo al mismo tiempo y escuchar la misma frase. O sea, todos están metiendo a la gente la misma idea en el fondo. ¿Sí? Se la están machacando. Y esa cuestión es que decir que es manipulación a través de la información. Obvio. Es manipulación. Claramente. Ingeniería social, no sé. Hi, I'm Fox San Antonio's Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about the trouble and trend of irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 Oye, lo que tú dijiste del gallo de la CIA, yo también lo encontré un poco extraño.
como de cara, de mirada, no me pareció que no estaba diciendo o sea, cuando hablaba no decía toda la verdad. Algo era como una trama un poco más allá. El tipo que estaba ahí en la entrevista, que estaba siendo entrevistado, como estos fulanos que trabajan en la CIA, pienso yo, que los entrenan como para, en caso de que caigan en manos enemigas, de no revelar nada. O sea, hacer una cara tan neutra que a través de semiología, ponte tú, no puedan adivinar nada de él, si es casado, si es soltero, si tiene hijos, no tiene hijos. Sí, uno igual adivina un poco pero si son tipos que usan un uniforme, por ejemplo, usan una cara neutra, que no se le nota absolutamente ni una emoción, nada. Pero es que esa es la diferencia. Una diferencia es la cara neutra, que tú la puedes dejar nomás, pero la otra es cuando supuestamente le está entregando información al resto, tiene ya emociones. Y si esas emociones son mentiras, las tiene que actuar y tendría que ser un buen actor, y no es un buen actor. Por eso es que se nota algo extraño en la mirada del gallo muchas veces. Yo también noté lo mismo. O bien está memorizando un libreto. Entonces está medio tenso o está pasando censuras dentro del mismo y dice, bueno, el proyecto no es de esto. Hay algunas partes que deben ser mentiras dentro de su relato, claramente. Pero pues saber que es mentira y que es verdad, al final entonces te queda la duda y desconfía, y aunque te dijera la verdad no le creerías. Yo tuviera un programa de drones de guerra altamente tecnologizados, yo querría que la gente pensara que son ovnis. Y por otro lado, si se me estuviera escapando ya de las manos, y tal como dice otra gente que ha estado metida, bien metida en el tema de los... Tuviste que empezó la NASA y otros grupos como a hablar de que iban a empezar a seguir el fenómeno OVNI y la Fuerza Aérea y todo eso. Bueno, la Fuerza Aérea el año pasado dijo que había encontrado un poco más de 230 casos de OVNIs que consideraba que eran OVNIs reales. 230. Y este año subió como a 540 o 550, los que ellos consideran reales. Entonces, si están subiendo así por año las cosas, o está pasando algo. O están tapando. ¿Qué están tapando? O están tapando algo. O están tratando de distraer la atención de su programa de drones, claro. De eso, y yo creo que tienen Pero no creo que los drones de ellos sean tan avanzados como dicen, por ejemplo, aviadores de P-16 chilenos que dicen que la cosa se movió a 6.000 kilómetros por hora, una cosa de 2 kilómetros en el año 90. Yo creo que no tenían esa tecnología ni por si acaso. Pero si tienen tecnología extraterrestre y la estaban usando. No, y es que uno dice extraterrestre, pero quién sabe. Sí, pues, a lo mejor es intraterreno, no es tan extraterrestre, no sé, la verdad no sé. O generaron ilusiones nomás, como dices tú. Hologramas, así como que... Algún tipo de holograma que interactúa con ciertos aspectos de la realidad, ponte los radares nomás. Radares y visión, cosas por el estilo. Entonces, por eso no salpica agua, por eso no crea fricción, por eso pareciera que no interactúa. Engañar el ojo humano es súper fácil de engañar. Puede tener su forma de engañarse, yo creo, manipulando un poco con alguna cosa magnética cercana. A lo mejor se puede llegar a engañar un radar, pero no estoy seguro. O sea, bueno, de hecho es antigua la técnica de engañar radares con un misil de calor, una cuestión así, que los torpedos, ¿recordáis? Los submarinos lanzan cargas de profundidad para engañar a los radares del enemigo, mientras se escapan por otro lado. La pobre ballena y pulpo y calamar allá abajo cercanos, claro, con el toque sónico. Pero salvan a su tripulación y se pueden escapar. Entonces no le importan mucho los pulpos ni las ballenas ni nada. No, ni se los cachalotes, pobres. Entonces, y lo que mira, yo estuve viendo unos mapas sobre avistamientos en los últimos 10, 20, 30 años, llegando a Roswell para arriba, pero mientras más te acercas a Roswell hay menos avistamientos, hasta Roswell que el primero y después 3 años después, y así empieza a subir hasta ahora, que son enormes, así a 6.000 anuales, una cosa así. ¿Pero dónde? ¿Cuáles son las zonas donde se... Las zonas con más avistamientos son todas las costas de Estados Unidos, en primer lugar. Ahí donde parte esas son las zonas rojas que le llaman. Ahí donde parte el fenómeno OVNI a gran escala, o por lo menos... Zonas calientes creo que le llaman.
Claro, o que se sepa que se tenga muchos datos, son las zonas de las costas de Estados Unidos empieza el fenómeno. Y luego hay otras zonas del mundo, Chile, empieza Europa y otras partes a agrandarse el fenómeno, África y todo eso. ¿Qué te parece? Parece que está más dado para el lado de la cordillera que para el lado del mar, me da la idea. No, era hacia el mar. Y todas salen de la cordillera hacia el mar, la mayoría de los avistamientos. Se ve de esa forma, no que venga del mar hacia ellos. Así que deben tener unas zonas de paso, seguramente, y por las que después se dirigen en línea recta por el mar, donde ya nadie más los ve porque no hay cámaras. Si tú ves las líneas que pasan, si tú sigues en línea recta, trayectorias de vuelos de ovnis supuestamente, sobre todo estos de militares, de estos buques que tenían insignia que lograron ver ciertos objetos y todo eso, si tú sigues la trayectoria, llegáis a la Antártica, una parte de una tierra de nadie, y durante todo el camino, el 90% del camino es sin ser humano, es puro océano. Entonces, lo que sea el fenómeno, si está pasando por ahí, es porque ahí lo están probando. Ahí, o bien hay bases subacuáticas. Lo prueban ahí porque lo ve menos gente, yo creo. También puede ser. Y lo otro raro que hay es que las zonas estas, he notado que tienen antenas arriba. Por ejemplo, la zona donde hicieron estas pruebas que dijeron que habían visto ovnis en una especie como de avión, perdón, de barco militar, que es el barco militar número 1 de Estados Unidos, todo esto en protección. Hace una burbuja alrededor de todos los barcos que están alrededor y protege electrónicamente absolutamente todos los barcos, los submarinos, los interconecta. Pero de alguna manera con algún campo electromagnético o algo así. No hay nada más caro en Estados Unidos en estos momentos armamentísticamente que ese barco, lo máximo en cuanto a protección me refiero. Porque claro, que es un portaaviones, una cuestión así. Los portaaviones son más caros, pero en cuanto a protección y tecnología, este es el número 1. Pero ¿con qué los protege? Porque esa burbuja es como un escudo antiaéreo, ¿qué es lo que claro, es? ¿Tiene electromagnético? No, tiene radares, cámaras de todo tipo, sensores de todo tipo, láseres, de todo tipo. Y bueno, los gallos que manejan este buque son gallos hiper experimentados, no son cualquier persona. Y ellos encontraron datos al mismo tiempo que mandaban aviones a encontrarse con estos objetos y los veían, y en los datos se dan cuenta que avanzaban kilómetros y no podía ser posible que fueran así. Escenas de esta cosa. Entonces yo me pregunto, a ver, ¿tendrán un submarino que cree ilusiones los gringos en conjunción con ciertas con las antenas triangulando la que esas zonas de antenas en 3 lugares militares a alta altura, de donde se vio más o menos está triangulado? Entonces yo creo que pueden hacer ilusiones, y las ilusiones sirven tanto para engañar al enemigo, para atacar, y que ataquen a la ilusión en vez de ellos, como y pueden andar a cualquier velocidad. Y si tú decís que son extraterrestres, les puede inventar una invasión extraterrestre a los gallos mientras los atacáis por otro lado. O por el contrario, puede que los extraterrestres sí existan, las ilusiones también existan, y hagáis que la gente ataque y se confunda las ilusiones. También. Y ahí puede pasar cualquier cosa. También. Puede pasar cualquier cosa. Yo creo que va como por ahí, porque ponte tú que los extraterrestres sean más benignos de lo que uno piensa. Pero estos gallos te comienzan a pintar la película como que son hostiles, que te van a venir aquí como no sé, pues así como en la guerra de los mundos, así como que apuntando láser, eliminando humanos como hormigas, que hay una cuestión así. Y eso daría pie a que las naciones del mundo se juntaran y quisieran hacer un frente común ante un enemigo común, y tenemos el nuevo orden mundial metido en tu casa sin haber opuesto sin haberte opuesto, porque el contrario estáis como de acuerdo, ¿cachai? Y ahí se va a quedar y vamos a ser todos esclavos de los que están arriba, y resulta que a lo mejor los extraterrestres no eran tan malas personas por una de esas. Yo prefiero ser completamente abierto en ese sentido, porque no hay que ser que los extraterrestres existan o no existan, lleguen con el mensaje de que son parte de este grupo, entonces sea ilusión o no. Entonces yo prefiero mejor estar abierto a que se puedan ser malos también, si es que son malas sus acciones. Yo creo que hay que medir, pueden haber malos y pueden haber buenos. Yo creo que hay que medir todos estos asuntos, hay que medirlos no con las palabras, sino que con las acciones. También, y uno podemos ser como el jamón del sándwich, también podemos estar en disputa de 2 facciones que se están peleando arriba por nosotros. Oh, no, qué terrible. No creo que por nosotros, pero por lo menos por el territorio sí.
Pero ¿por qué les interesaría este planeta si pueden haber otros planetas como este en otro lado? Porque no deben haber tanto, y donde haya oxígeno y luna y sol y todas las... Pero eso depende, si ellos dependen del oxígeno, de agua, de luz de sol, o sea, y por lo menos si tienen todo, otra forma de vida y se alimentan que si de otra manera, ponte tú de hidrógeno. Ya, pero todo eso excluye todos los que no tienen nada que ver con nosotros, solamente los que están en ese sector en que se produce agua líquida, con calor y movimiento de algún otro objeto alrededor grande. Que puede ser un planeta, un sol, lo que sea. Hay hartos, entonces pueden haber otras formas de vida que les interese este sector específicamente, o que lo consideren de una forma súper universalista o galaxista, y digan todos los planetas que están en esa órbita nos pertenecen a todos los de esta órbita. Y así como que se repartieron el territorio jugándoselo a los dados, y quedamos dentro de la facción de los que podría ganaron. encontrar lo que fuera. Yo creo que en creatividad de pensamiento puede encontrar lo que sea de afuera. Así como en la Guerra de las Galaxias, ¿te acordás? La comunidad, cuando el Han Solo iba a un bar y se encontraba con todos los otros extraterrestres, y había de todo, de todos los planetas, estaban todas las razas, lo mismo. Pero respiran el mismo aire, no son no son tan incompatibles, ¿no? Las formas de vida son más o menos compatibles, se basan en los mismos requerimientos. Así que deberían tender a ser más o menos parecidos en varias cosas, finalmente, si es que desarrollan oxígeno, porque puede que ahí en estas condiciones también hay otros que respiran sulfuro, o se alimentan de sulfuro, pero también van a ser parecidos de estas condiciones, pero hacia ese lado. Claro que no somos muy compatibles en todo caso, pero podrían estar esas dos. ¿Qué tendrían que ir a vivirse como unas termas? Porque ahí hay como sulfuro, porque tú vas a las termas de Tolhuaca, por ejemplo, y son re de Dios. Todas las termas, así pero puede pasar. ¿Te acuerdas de esa serie que se llamaba, que era como de unos extraterrestres que llegaban, pero que eran como esclavos en una nave? Y aterrizaban en la Tierra así como de emergencia, y los gallos eran medios pelados así. Y venían como esclavos en una nave, entonces no tenían idea por qué venían, de dónde venían, ninguna cosa, era una raza como esclavos. No me acuerdo, la verdad, no eran los con hate, no. No me acuerdo, lo que yo me acuerdo de una película, trabajaban, ¿cómo se llama la que trabajó? La Teniente Ripley, ¿cómo se llama la actriz? Sigourney Weaver. La Sigourney Weaver, ella trabajaba en esa película, y ella en la película hacía el personaje de una actriz de una serial, así tipo Viaje a la Estrella, ¿te acordás? Y llegaron unos extraterrestres supuestamente de verdad, que ellos veían la serie, porque había quedado como una especie como un registro histórico de la Tierra que alguien había mandado al espacio, y ellos habían encontrado los registros de las cintas, y esa serial, la que ella trabajaba, la vieron ellos y creyeron que eran de verdad, que era como histórico. Entonces ellos habían tenido una pana, no sé qué cuestiones con la nave espacial, y querían que los ayudara, entonces los fueron a buscar como a sus casas. Los recogieron a todo el elenco de la serie para que los ayudaran, y se los llevaron al espacio, y los otros no tenían ni idea de nada, le pusieron un traje y toda la cuestión, y tenían que revivir un poco como lo que estaban acostumbrados a actuar en la serial, pero no tenían ni idea. Me decían, ¿qué es esto? Si nosotros somos actores, no somos pilotos, ni somos astronautas, ni nada, de verdad. ¿Te acordás? Era muy bueno. Pero no sé si sean así, o si sean benignos, como bien. Lo que yo me acuerdo es que una vez escuché decir a Stephen Hawking que cuando querían hacer una especie como de mandar una cápsula al espacio con información de la Tierra, con música, no sé, con información trascendental, así como para que si alguien nos encontraba afuera supiera que estábamos aquí y que era nuestra cultura, ¿cachai? Y le metieron, no sé, no me acuerdo si era música de Bach, Wagner, no sé quién, y de las matemáticas y la ubicación planetaria del sistema solar y toda la cuestión de información de acá. Entonces decía, no, mejor que si no sabemos lo que hay allá afuera, mejor que nadie sepa que estamos aquí adentro, porque no sabemos con qué intenciones puedan venir. Me acuerdo de eso, que como consejo decía. Mira, que podían ser hostiles. Yo lo pienso de esta forma.
solamente en la galaxia, no lo llevemos a todo el universo, porque el universo ya es multiplicar todo ya por casi infinito, entonces veámoslo solamente en la galaxia, que es suficientemente grande. Se supone que la galaxia tiene estrellas casi como arena en el mar, más o menos en las playas del mar, más o menos. Entonces, si es realidad eso que dicen de esa forma, con esa cantidad de estrellas, o aunque sea una exageración, pero hayan muchas estrellas, hay muchas posibilidades, yo creo, de que hayan por lo menos unas 100 formas de vida más o menos inteligentes. No sé de qué tamaño será su inteligencia, si más allá de un dinosaurio o superior a nosotros, no sé en qué estado podrán estar y cuánto tiempo antes. Hay de todo, o a lo mejor pero es que mira, piénsalo de esta forma, nosotros nos desarrollamos de esta forma, cada cierta cantidad de millones de años un asteroide golpea en nuestro planeta y lo destruye. Y volvemos de cero. Y volvemos al ciclo de nuevo, entonces si no somos suficientemente inteligentes en un periodo corto, no salimos. Entonces tenemos que ser creativos e inteligentes rápido. Esa es nuestra forma de evolución en la Tierra, dependemos de eso. Y al mismo tiempo estamos rodeados por una capa así de asteroides y después por otra. Pero igual toma tiempo, son miles de años de... Es que estamos rodeados por tantas capas de asteroides alrededor que puede que en la distancia no nos veamos, porque nuestro Sol es muy chico y está tan rodeado de una estructura enorme de puros asteroides y después de polvo y cosas así, que nosotros no vemos mucho para afuera y de afuera no nos vemos absolutamente nada. Sí, toma adentro, entonces puede que nunca hayan llegado a vernos incluso, lo que es una suerte, yo creo. O sea, todo depende de la intención, pues, o sea, si que nos quieren venir a colonizar. Y bueno, y por otro lado, el universo es tan grande que puede que otros planetas no hayan tenido estos problemas y simplemente no tengan asteroides porque ya se hayan formado en estrellas. Entonces, sean más viejos que nosotros, muchísimo más evolucionados, quizás cuántos cientos, miles. Imagínate solo con el hecho de la inteligencia artificial o la invención del computador o internet, cuánto hemos avanzado en tan pocos años. Imagínate nosotros mismos en 100 o en 1000 años más. Entonces, si alguien encontró este tipo de forma hace 100 o hace 1000 años en otras circunstancias, está 100 o 1000 años más allá de nosotros. Básicamente eso pasaría. Y ahí yo no sé. Me cuesta pensar que no haya nacido vida en otros lugares. Eso tiene que haber. Es demasiado amplio. ¿Cómo para ser los únicos? No creo. No podemos ser los únicos. Si fuéramos lo único, yo creo que, o sea, es que lo creo probable, ¿no? Por eso no lo pienso mucho. Yo te daría entre un 80 y un 90% de probabilidades de que no seamos lo único. Yo también pienso que no somos. Es demasiado grande la galaxia y hay demasiadas galaxias además en el universo, entonces es como imposible que seamos los únicos. ¿Por qué íbamos a ser los únicos? Creo que es imposible que seamos los únicos. Y no somos ni tan bacanes tampoco como para ser los únicos. Es que eso es lo peor. Tierra, puede que no hayan tantos planetas iguales a la Tierra, pero planetas parecidos a la Tierra hay montones, entonces no somos especiales. No somos un planeta especial ni un sistema especial, entonces... Pero algo debemos tener. Porque si no... Si llegan a encontrar vida en alguna luna de Júpiter o de Saturno, que están haciendo ahora experimentos, cualquier tipo de vida, ya no somos especiales. Y eso quiere decir que el universo debe estar lleno de vida y ahí yo no sé qué vamos a hacer. Nos va a pasar lo mismo que les pasó a los pueblos conquistados de todas las historias anteriores. Van a venir unos gallos a hacer... con la ayuda de los conquistadores. Deben ser igual a nosotros, por algo chocan y quedan los cuerpos tirados. Y debe ser la misma porquería que nosotros, pero en versión como el futuro, así como estas cosas como de los Simpsons o Ricky Morty. Ay, como el pulpo, eso que se sacan la máscara y sale la escafandra y el pulpo. Como Ricky Morty y todo eso. Es así, puede que sea así de común y corriente la vida realmente. Y vengan acá de vacaciones a veranear. Ayer me decían que éramos como un destino turístico de tercera categoría. Sí, y llegaban los más picantes y llegaban acá. Claro, y por eso se le caen las naves, y por eso la tecnología no nos sirve de nada, porque es pura chatarra. Claro, somos como ir a Tacna, una cuestión así. Claro, como la selva. Un destino barato. Un destino barato sí. Y peligroso más encima. Claro, así como, no sé, ir al tren de Tacna, Machu Picchu, una cuestión así, no sé.
Claro, el alien que me dijiste tú no se veía tanto más inteligente que nosotros, se veía hasta medio tontón y como que le costaba moverse, entonces... Que si no está en su planeta también, está bajo sus condiciones óptimas de vida, a lo mejor a uno también le costaría si te tomaran prisionero o no sé, te abdujeran y te llevaran por otro lado y no estás en tus condiciones óptimas, a lo mejor también te moverías más lento, como que te falta oxígeno, qué sé yo, no sé. Puede ser, ¿no? Todas las posibilidades están presentes al mismo tiempo, porque como uno no sabe, entonces son todas posibilidades nomás. No sé. Lo que a mí siempre me ha llamado la atención es que en las visiones que tiene la gente de los testimonios que he escuchado yo, que he visto, que sé yo, he leído también, testimonios de gente que supuestamente ha sido abducida. Ven que se suben a las naves y ven las naves como son por dentro, que los llevan a ciudades como flotantes, o a veces los llevan como a mundos submarinos, así que son como unas ciudades así como súper futuristas, y todos andan como, todos como rubicitos, todos azules. ¿Tú tenés cara extraterrestre? No, hoy no, con eso cuando chico a mí me da miedo, porque decían que había algunos que se parecían, y a mí me da miedo esa cuestión. No. ¿Cuáles son los, cómo se llaman los... ¿cómo se llama? Los que siempre aparecen así tipo el Saint Germain, así que los dibujan así como de pelos largos, rubios, ¿cómo se llaman eso? Que andan como unas vestimentas así como estrechas, así como de... ¿Nórdicos? Parece que sí. No, sí, los nórdicos. ¿Sabes que tienen mucho? Bueno, hay varias razas, pero esos son como los más parecidos a los humanos. Los dibujan más parecidos a los humanos, sí, o sea, no se distingue mucho de un humano, de un finlandés, una cosa así. Bueno, la cuestión es que la gente cuenta cosas y se ven todos rubios, ojos azules, como todos bonitos, todos delgados, como todos iguales, vestidos como todos de la misma manera prácticamente. En las ciudades así como que todo funciona, todo es como reloj, así como que no hay desigualdades, no hay pobreza, no se ve sufrimiento, no hay enfermedad, no hay nada, se ve como saludable y feliz. Entonces yo decía, está bueno, eso será socialista. Todos iguales, pero un socialismo que funcione, ¿cachai? Todos iguales, pero bien. No todos iguales y mal, sino que todos así como donde no hay necesidad, o cómo le hicieron como para no tener como para tener sus necesidades básicas cubiertas. ¿Sabes qué? No sé. Bueno, con máquinas, con inteligencia artificial, pero yo probablemente. Pero dame un segundo. Yo leí algo sobre eso, una vez un cuento en que había un gallo que inventaba un tipo de inteligencia o inteligencia robótica o artificial y en un primer momento la gente se espantaba, pero después la inteligencia artificial hacía todo gratis, todo barato. ¿No era Ray Bradbury? No sé quién era, no me acuerdo. Pero era un cuento bien corto y este gallo lograba salvar el mundo de todo, pues, del hambre, de las plagas, de todo. Porque... Es que esa es la cuestión, porque si en el mundo que conocemos actualmente, las necesidades son infinitas, los recursos son limitados, si tú logras que los recursos sean ilimitados, terminas con todas las carencias. Y si terminas con todas las carencias, se puede repartir, va a haber para todos, ¿está ahí? Sí, entonces, pero tiene sus problemas. Por algo siempre alguien va a querer más que el resto. Y no solo eso, no solo eso, sino que las condiciones no son parejas para todos por igual, nunca, en ninguna condición. El que el igual no existe. Entonces, no existe. Entonces, ante eso, las máquinas no van a poder resolverlo igual para todos. Y se va a crear un problema enorme. A menos que les puedas formatear la cabeza y dejarlos a todos iguales. Es que no es necesario, no, tampoco te sirve, porque una persona de la Antártica no necesita lo mismo que una persona del Sahara, ni una persona de Santiago que de Valparaíso o Concepción. Sí, obvio, pero eso es una especie como de macro cerebro, así, que pudiera satisfacerle la necesidad a la gente de su propia necesidad, individualmente, ¿cachai? Eso es lo que termina siendo el libro, que cada persona tiene ya en su casa la posibilidad de todo, por lo tanto ya está todo cubierto. Eso es distinto, porque sería el propio individuo
tuviera la capacidad de satisfacer sus propias necesidades. Ya, pues entonces ya no tienes un socialismo, ya tienes una cuestión individualista, no sé, liberal. No necesariamente, porque ya la gente al tenerlo todo eso resuelto empieza a dedicarse al arte o a carretear. Se olvida de la política y de la economía y todo lo demás, porque ya no es necesario. Porque y si fuera más realista, uno podría dedicarse a conquistar la Antártica, los océanos y después el sistema solar, y con eso ya tenéis la energía suficiente para unos 300, 400 años de seres humanos. Ahí es donde yo pienso que a eso no vamos a llegar nunca, porque hay intereses creados en que no lleguemos porque les conviene de la manera como está repartida la torta de momento. Y no les interesa que se reparta de otra manera, ¿cachai? Claro, pero... Porque si se puede democratizar, se puede abrir las fronteras, se pueden abrir, qué sé yo, la manera de cómo llega la educación o qué sé yo, no sé, por lo mismo esto que está pasando ahora con la inteligencia artificial, si puede llegar a las casas de todas las personas y todas las personas tienen la capacidad y la autonomía como para vivir su vida sin que nadie los domine, ¿cachai? Y en libertad absoluta. Va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo con eso, porque ya están limitando las propiedades de la inteligencia artificial y la están limitando desde los grupos de élite, porque están muertos de medio, o sea, de miedo. Sí, eso va a pasar en cualquier sistema que tú apliques, incluso si aplicas un sistema socialista absoluto o individualista absoluto, al ser absoluto ya va a pasar eso. Van a haber disidentes entre medio, van a haber gente que choca porque no le funciona absolutamente nada de lo que le pasa. Hay gente que nace para socialista y gente que nace para individualista y tiene sus herramientas de personalidad que adaptan mejor a un sistema político que a otro también. No solamente eso, yo creo que va más allá, yo creo que todos nacen individualistas realmente y esa es la naturaleza. Como, sí, me acuerdo, leí un estudio una vez, salía lo habían hecho con niños menores de 3 años, eran como recién nacidos y hasta como los 3 años. Un grupo de psicólogos, no me acuerdo qué universidad, habían hecho un estudio y habían descubierto que los cabros chicos de por sí hay algunos que son más generosos con sus juguetes, que los comparten, y otros que son egoístas con sus juguetes, que no les gusta que los compartan, ¿cachai? Entonces ahí tú ya tienes de chiquitito más o menos cómo va a ser para el futuro. O sea, o sea, nacen socialistas y nacen es que ahí yo ahí lo pienso de otra forma, porque mira, piénsalo de otra forma. El egoísmo no es necesariamente individualista. El individualista puede decidir ser egoísta o ser cooperativo o ser... y también el socialista puede decidir ser completamente cooperativo egoísta, con su plata, con todo, o ser egoísta y ser un líder y quedarse con la plata. O sea, no depende del individualismo. El individualismo es la decisión de uno de cómo va a accionar. Porque uno como egoísta puede decidir, si yo quiero tener más, también en mi entorno le va a ir mejor también. O exprimo mi entorno para que me vaya, para yo tener más, como lo hacen tiranos socialistas y así. Yo creo que no es una cosa como de la individualidad el egoísmo. O sea, puede haber una individualidad altruista, que no necesariamente puede ser una individual egoísta. Puede haber un individual que simplemente no le importe nada. Entonces, no se meta en ninguno de ninguna facción. También puede haber. Cada uno es así dentro suyo. Entonces, creo o sea, es que tampoco podemos tener un mundo de acuerdo a cada uno. O sea, sería muy bien difícil que fueran como mundos individuales de acuerdo a cada uno. O sea, cada uno funciona así dentro de su casa nomás, ¿cachai? Pero no a la medida de... Bueno, si tú estás en un mundo donde la inteligencia o la robótica te está dando absolutamente todo, bueno, tienes sí por lo menos la posibilidad de ir más allá, tú sola. Puedes ponerte proyecto de día, hacer una comunidad lo más austral posible. Pero necesitarías más gente para tener una comunidad. Claro, va a terminar. Tiene que ser gente más o menos que enfocada hacia la misma orientación, o sea, que sea claro, como del mismo estilo, que está ahí con el mismo tipo de personalidad, más o menos. Mientras más ayuda, va a ser más fácil. Claro, pero eso tendrías que organizar el mundo de otra manera, así como por grupos de
la gente que congenia, toda junta, ¿cachai? O a veces no. En vez de tener gente por nacionalidad entre los países, tener la gente que es de determinada manera de tal parte. No, pero eso no funciona, creo. Eso por algo el mundo no es así y no somos todos iguales y congeniamos porque no funciona. Porque si se caen todos los que congenian en que tienen que ir hacia el lado izquierdo o hacia el medio, si todos los que congenian que tienen que ir hacia el medio se caen en un hoyo, los que no congeniaron fueron los que se salvaron y pudieron sacar a los del hoyo o salvarse ellos. Es como cuando tienes es como cuando modifican los alimentos y salen todos iguales, porque salieron todos de la misma semilla y los otros son todos como clones de lo mismo, entonces le entra una peste o una plaga y murió todo el sembrado porque son todos iguales, no hay diversidad. No hay diversidad. Es lo que pasa en los monocultivos muchas veces, a diferencia de lo que pasa en los bosques, que como tienen de todo, tienen gusanos, tienen ratas, tienen búhos, claro, tienen hongos, tienen, claro, árboles. Si no funciona por aquí, funciona por allá. Entre todo, claro, y si hay una placa que se alimenta de puros pinos, como no son puros pinos, no puede llegar más allá porque se las comen otros depredadores. No mata el bosque. Pero cuando todo es monopensamiento, es complicado. Y eso yo creo que de repente cuando veo cosas, yo creo que debe haber vida inteligente en otras partes, por último vida en el resto de la galaxia. Pero cuando muestran esas razas tan indígenas, a mí lo que me preocupa es que son demasiado planos y carentes de... y son tan feos, de profundidad. Son carentes de profundidad. Entonces parecen más personajes de un videojuego malo, de esos que interactúan mal y que como que se mueven mal y no te dicen mucho, que sí, realmente... Los NPC. Claro, no los NPC de un juego. No se ve como otro juego. Es que a lo mejor son clones, precisamente, son los que mandan a la batalla, que son una especie de drones, así. Puede ser. Porque para aquí van. O sea, lo que yo siempre he escuchado, que los grises son una especie de como contenedores orgánicos, que son razas esclavas hechas al servicio de otras razas más inteligentes, más desarrolladas, que tienen más el control de la situación, y estos son como mandados nomás, son como los sirvientes, así como los esclavos guerreros, una cuestión así, no son los que cortan el queque, sino que son los que nosotros vemos porque son los que mandan para acá y que dan la cara, pero no son los dueños del garito. Pero a mí, ¿sabéis lo que me parece raro? Que, por ejemplo, no veamos grises renegados, por ejemplo, o hay facciones que sí, hay facciones que sí, los grises dicen que sí, que eso es lo que yo he escuchado, que, bueno, mis fuentes también son muy confiables, pero en fin, pero no sé, lo quiero creer, que hay grises que son un poquito más evolucionados que otros y que son más benignos en respecto al ser humano, que incluso pueden ayudar. Y hay otros que no, pues hay otros que son los que, por ejemplo, capturan las vacas y la abducen y les cortan los tejidos y la estudien, qué sé yo, y son como científicos fríos, así como psicópatas. Llegan a tal nivel que hay gente que les dispara las luces en esos sectores. Claro, no es chiste que te maten tu vaca, pues, y si tenés tu vaca no la defiendas, pues, obvio, yo haría lo mismo. Bueno, la cuestión es que y también lo hacen con los seres humanos, entonces son como... No son amistosos, por decirlo así, ¿cachai? Pero hay otros que son más... no es que sean misericordias, así, sino que son ni piadosos, porque no creo que tengan religión, pero sí pueden que sean un poco más benignos, más compasivos, ¿cachai? O más contemplativos, más observadores, no se meten tanto, o bien te quieren ayudar de alguna manera, que sí. Y esos han sido los que probablemente han pasado... ¿Quién, estos rubios? No, los grises. Han pasado tecnología, le pudieron haber pasado tecnología a los gobiernos, que sí, Estados Unidos, los rusos, los alemanes en un momento también, que se dice que tuvieron contacto con entidades extraterrestres que les pasaron información. Entonces... Pero no les fue muy bien a la información con los nazis. Es que a lo mejor no era muy bueno. O no la aplicaron bien, o no la entendieron. Deben ser poco confiables. ¿Y cómo vaya a confiar en unos gallos que te están diciendo un par de información y pueden viajar mucho más poderoso de lo que dejáis tú con esa avioneta ordinaria hélice que teníamos? No, yo no le creo. A un gallo que venga con ese nivel de tecnología a decirme, soy muy bueno con ustedes, es como cuando le vendí una hamburguesa a McDonald's a un pobre gallo africano que nunca había visto en su vida alguien más de su propia tribu. Entonces,
¿Qué le están vendiendo? Están engañando nomás. Eso lo he pensado yo también. O sea, por ejemplo, ¿qué haría yo si estuviera frente a una colonia de hormigas que me viera como una diosa? O sea, les tomo el pelo, les juego malas pasadas, me aprovecho de ellas, ¿qué hago? O trato de beneficiarles y hacer que, no sé, pasarles cierta tecnología que ellas puedan entender y que puedan usar en beneficio de su propio hormiguero, y les trato de enseñar algo que les sirva, o bien les tomo el pelo nomás, porque hago que peleen entre ellos y se saquen la cresta y se maten. No sé, depende del dios, pues. O sea, eso dependería de mi personalidad, qué tan psicópata soy nomás. O qué tanta posibilidad tiene la hormiga de escaparse del entorno donde está y llegar después a tu propia casa con tu propia tecnología. También, pues ese es el riesgo que correría yo, pues, en caso de que fuese, si fuese ese el escenario posible, no sé, pues. Es como, o sea, ¿en manos de quién hemos caído? ¿O quiénes llegaron acá y qué información pasaron? La hormiga, mira, yo las hormigas no las veo menos evolucionadas o más tontas que nosotros, sino que yo las veo, o con menos conciencia, sino que yo las veo como que tienen un propósito específico, que en la naturaleza tiene que haber algo móvil, más o menos de ese tamaño, que pueda procesar lo que queda tirado por ahí en cantidades industriales. Para ellas sí, muy bien. Entonces, no son tan inferiores, sino que tienen su propósito, así como tienen propósito los árboles, o nosotros, pero, por ejemplo, dentro de un hormiguero hay clases sociales, pues. Están las obreras, está la nodriza y está la reina, pues, y la que pone los huevos del hormiguero y toda la cuestión. Y los soldados, los soldados también, que resguardan las columnas de las hormigas cuando van cargando el alimento. Entonces, tienen una estructura, así como las colmenas, también tienen su estructura con las abejas. Entonces, eso es un poquito más evolucionado que una simple hormiga, así, perdida en el mundo. Pero, claro, en ese caso la hormiga sola es una neurona sola, pero dentro es todo un cerebro con uñas, con movimiento, claro, es una planta que se mueve. Es una inteligencia colmena, que le llaman. Pero dejan, por ejemplo, nosotros pasamos, para pasar información necesitamos impulsos electroquímicos generalmente, claro. Pero las hormigas dejan química tirada y convierte cada una de esas en un mensaje, entonces... que viene la de atrás la ley, por aquí no, porque esto por aquí... por aquí hay comida. Entonces puede que por acá hay peligro. Puede que sea lo que tú dices, la razón, de que no nos estén hablando porque nos consideran inferiores. O pueden haber más razones también. Me estaba acordando de una escena que me acuerdo haber visto en Los Simpsons. La Lisa Simpson estaba haciendo un experimento para el colegio y tenía un hormiguero. Creo que era un hormiguero, no me acuerdo. Pero no me acuerdo si era dentro del capítulo, era un sueño de ella. La cuestión es que ella como que entraba al hormiguero, una cuestión así, y las hormigas comenzaban a verla como una diosa. Tenía un proyecto de ciencias que hacían como una porquería y empezaba a evolucionar rápido de repente y aparecían personas y la veían como diosas, ¿sí? ¿Verdad? Sí, me estaba acordando de eso y a lo mejor así nos ven de afuera. Si fuera así, si la razón, si lo que tú dices es así y es como un experimento la Tierra o es un experimento el universo entero, yo creo que el ser que nos hizo como experimento nos puso ahí justamente para resguardarse de nosotros por si acaso, porque a Lisa Simpson lo que le pasó fue que no se resguardó de los que están adentro, mejoraron en tecnología porque no los tomó en serio, creyó que eran, claro, rebajaron al dios a su nivel. Entonces yo creo que puede que tengan cuidado, puede que nos estén mirando justamente porque dicen, oye, ya estos gallos van a salir afuera, así que llegó el momento de tomar el poder, el control, destruirlo, la rebelión en la granja, me gusta decir. Destruir a estos monos pelados. No tengo idea cuál será el pensamiento. Yo en verdad, mira, yo consideraba que todo esto de extraterrestres no existía más o menos como hasta los 11, 12 años, era absolutamente escéptico. Después empecé a leer del tema cuando vi documentales que llegaron a mis manos de colegios con niños, que los niños hablaban de avistamiento en el momento que pasaban las noticias. Y yo también era niño en ese tiempo, entonces dije, no, esto no están mintiendo, porque yo reconozco a un amigo mintiendo cuando es chico y como inventa y todo, uno reconoce las mentiras de otros niños bastante bien.
y no estaban mintiendo, estaban diciendo la verdad, habían visto algo extraño. Y después vieron oficiales siguiendo esta porquería. Entonces, ¿quiénes son esos oficiales? ¿Es verdad lo que dicen desde tanto tiempo que la OTAN y otros países están como en una... tienen en secreto una recopilación de este tipo de cosas que encuentran? Yo no... por ejemplo, todo esto algo debe haber, porque en Brasil dicen que vienen gallos extranjeros y se llevan las cosas extranjeros. Pero esos son los brasileños. Yo de Chile no tengo noticias de muchas... O sea, yo sé que hay ciertas zonas que son ufológicas, que en Chile, por ejemplo, para allá para el lado de San Clemente, como de Talca, Curicó, como a ese lado hacia la cordillera, al interior, el sector que se llama el Empedrado o el Ladrillado. El Ladrillado parece que sí. Esa zona como zona roja ufológica. Ahí se ven frecuentemente y la gente se va a acampar y va a pasar la noche. Y pero aquí no se caen. En Chile no se caen los... No, pero se ven que salen de repente unas cuestiones, unas luces, deben ser los avistamientos.